Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado sábado 9 de noviembre se cumplieron 35 años del derribo del muro de protección antifascista, más conocido como el Muro de Berlín. Este suceso fue el preludio de lo que sucedería años después no solo en la URSS, sino en todas las repúblicas populares que formaron parte del bloque del Este. Con el desmantelamiento de la democracia popular en términos generales en Europa del Este, la historiografía oficial, sumamente anticomunista, como bien sabéis, se ha encargado de demonizar estas experiencias y creo que es muy necesario explicar por qué se construyó el muro de Berlín, qué era la democracia popular en Alemania o bueno, o en el resto de Europa del Este y sobre todo cuál era la intencionalidad de estas repúblicas, ¿no? Que era, al fin y al cabo, mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y, sobre todo, hacer frente a ese imperialismo atroz que, desgraciadamente, consiguió salirse con la suya, ¿no? Y aún a día de hoy, no solamente lo estamos pagando nosotros, sino que también los propios alemanes, a su manera, también han pagado el desmantelamiento de la República Democrática de Alemania. Y bueno, pues para hablar sobre la RDA, como no, he invitado a José Miguel Villarroya, que ya ha estado en varias ocasiones en el canal, el cual vivió en la RDA y creo que es la mejor manera para poder conocer cuál era la realidad de la República Democrática de Alemania, por qué se construyó el muro de Berlín y, sobre todo, para no caer en estas falacias y mentiras anticomunistas que solamente con encender la tele vemos toda esta difusión de la propaganda anticomunista, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poquito acerca de ti, preséntate un poco a la gente, porque me imagino que los que siguen este canal te siguen bastante en las redes sociales y demás, pero bueno, siempre hay gente gente nueva, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poquito sobre ti, sobre cómo viviste en la RDA. ¿Qué tal? Muy buenas, Oyer. Un placer estar de nuevo en tu canal y un saludo a todos tus seguidores. Bueno, yo soy una persona normal y corriente que pasa por la vida y, bueno, tengo mi ideología marxista, leninista y, bueno, tengo la suerte de aparecer en algún medio de comunicación defendiendo las posturas y criticando las contradicciones de explotación del régimen capitalista. Pero en el fondo, como decía Lenin, todos somos necesarios y nadie es imprescindible, ¿no? Por lo tanto, pues aporto mi huella, he tenido la suerte de salir en algún medio y luego hacerte un poco viral por las redes sociales ahora, pero no me considero ni más importante ni menos importante que el resto, que todo el mundo hace su labor en la medida en que puede. Bueno, yo tuve la suerte de vivir en la RDA 4 años, desde el año 86, mediados del 86 hasta el año 91. Bueno, el último año era la RDA, pero ya no era la RDA. Es decir, ya digamos que hasta el año 90 sí que era la RDA. Del año 90 al 91, pues sí, claro, geográficamente y políticamente se llamaba RDA, pero socialmente ya no era, ni económicamente ya no era la RDA, ya empezamos a tener pues leyes liberales y capitalistas. Bueno, yo he de decir que fue una experiencia maravillosa porque fue la constatación personal y práctica de mis ideologías, de mis ideas políticas, ¿no? De lo que yo considero que tiene que ser pues la configuración de un Estado, la configuración de una sociedad, la configuración de una economía, con sus defectos como los tenía. No vamos a decir que aquello era perfecto, porque perfecto no hay nada, pero bueno, se puede ir mejorando, aprendiendo de los errores, como decía Marx y Engels, el propio Lenin, pues aprendiendo de los errores, como de cosas que se hicieron, que con la buena voluntad pues se hicieron, pero a lo mejor no, la gente no entendió que eran, o no toda la gente, o bueno, algunas cosas pues se tomaron equivocadamente pensando que se hacían bien. Es decir, pero fue una experiencia magnífica. Es decir, lo repito, es decir, porque fue pues entender un Estado donde la prioridad del Estado era el bienestar y la dignidad de la gente que vivía en ese Estado, ¿no?
y no pues las ganancias capitalistas, ¿no? Donde las personas somos un mero número y una mera mercancía, y allí pues lo importante eran las personas, es decir, la gente, ¿no? El bienestar de la gente. Y bueno, pues había una sanidad totalmente pública y gratuita, entera, no había que pagar nada absolutamente, ni había colas para esperar a que te operaran o te visitara el médico. La educación era totalmente gratuita, no solamente la infantil o primaria o secundaria, que sería aquí, sino también la universitaria era totalmente gratuita. Había la conciliación laboral, ahora que está tan de moda, pues ya existía en ese momento. Había, la mujer estaba totalmente integrada en todos los niveles del Estado, y no había todas estas papanatadas que nos venden ahora de que del matriarcado y el patriarcado y estas tonterías. Pues entendía que todo el mundo era una sociedad sin clases y que todo el mundo tenía los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y por lo tanto, era uno de los países, junto a la Unión Soviética, donde estaba más avanzada la integración de la mujer en todos los sectores políticos, económicos, culturales, etc. El deporte y la cultura, la que hay que pagar, pues era una parte integrante, pues se entendía que el deporte y la cultura eran parte de lo que significaba el crecimiento personal y humano de una persona. Entonces estaba integrado el deporte en el colegio, la cultura se pagaba muy poco, teatro o al cine, pero era, pues las vacaciones pues eran pagadas por el Estado. Había un cuidado perdón, magnífico para la gente mayor. Es decir, no había ninguna persona mayor que por circunstancias de la vida podía estar sola, porque había mucha gente que en la Segunda Guerra Mundial había perdido toda la familia, pues estaba sola. Allí nunca se dejó a nadie solo, no había gente durmiendo por las calles, todo el mundo tenía casa, todo el mundo tenía trabajo, no se podía despedir a nadie. Evidentemente, que era un vago o un inútil, pues, bueno, pues se le daba un toque de atención, pero no se le echaba a la calle, ¿sí? Lo que sea así de claro. Bueno, había cárceles, porque desgraciadamente también en la sociedad comunista pues hay gente que roba y hay gente que hace cosas que no debería hacer. Bueno, pero esto forma parte de la naturaleza humana, que no se puede cambiar en ningún sitio. Pero luego también había gente joven, pues bueno, que no quería estudiar, no quería, y se dedicaban pues bueno, a decir, sobre todo en Berlín, pues entraba droga a través del muro, ¿cierto? Pero eso ahí Margot Honecker pues hizo lo que aquí se llamarían reformatorios, y no se llaman reformatorios, y además funcionaban muy bien. Es decir, la gente se le sacó a mucha gente que entró en esta dinámica, o gente que era un poco conflictiva, porque repito, en el mundo comunista hay de todo, ¿no? En la sociedad comunista, por lo tanto, por cosas que son de la naturaleza humana, que es muy difícil de cambiar. Pero estos, digamos, reformatorios, para que la gente no se entienda, pues funcionaban muy bien y hubo mucha insertación social. Es decir, bueno, había sus problemas, ¿no? Es verdad que al final de la época pues había un problema en la construcción de la vivienda, y ahí había gente joven pues, que protestó, no porque estuvieran en contra del régimen, sino porque, a ver, era normal, el régimen era el que era, ¿no? Entonces quien tenía que construir las viviendas era el régimen. Entonces, bueno, y ahí pues es un tema que sí, que al final pues se reconoció, tanto Erich Honecker cuando lo entrevistaban ya en Chile, o incluso Margot Honecker o algún otro dirigente, pues reconoció que ese era un tema que se podía haber hecho mejor, ¿no? Pero bueno, es decir, ahora ya tenemos aquí en España y en muchos países el problema de la vivienda, ¿no? El alquiler es que la gente no puede vivir, pues aquí la vivienda te la daba el Estado. Entonces ahí se pagaba muy poco, más que nada por mantenimiento de los servicios que se dan que hay en una casa, ¿no? Como aquí se paga la comunidad de vecinos, pues se pagaba allí una cosa muy simbólica. Por ejemplo, el servicio eléctrico pues también era gratuito, era una cosa también muy simbólica. El agua igual, en todos los edificios tenían su calefacción central, porque en Alemania suele hacer mucho frío en invierno, y había calefacción central con el gas y demás.
todas estas historias que lo han contado, y ahora estamos aquí con el cambio climático y no sé qué, pues en la RDA había unas leyes de conservación de la naturaleza y las empresas tenían que cumplirlas. Y alguna empresa, por ejemplo, alguna vez, pues alguna, por conseguir por los objetivos que se le marcaban, pues incumplía la norma ecológica, para entendernos, pues se le pegaba un palo y recibía una multa que tenían que pagar pues todos, porque las empresas eran estatales, pero pertenecían al Estado, pero pagaban todos los que estaban allí, porque los que trabajaban en la empresa se consideraba que la empresa era suya, es decir, formaban parte de lo que era la empresa. Es decir, y lo controlaba la Stasi, la Stasi pues era la que controlaba que las empresas cumplieran con las leyes ecológicas, porque no se entienda todo el mundo, ¿no? De medio ambiente que se llamaban allí. Bueno, pues es un poco la situación que había en la RDA, donde pues había películas, había cines, había discotecas, había bares y había de todo. Y el tema, si no estábamos desfilando todo el día, la gente puede pensar que estábamos desfilando todo el día, había bibliotecas, se podían comprar libros, los libros eran tuyos, los podías comprar. Sí, había librerías, las editoriales eran del Estado, y había librerías. Entonces tú podías comprar los libros a precios bastante asequibles y esos libros eran tuyos, no te los quitaba nadie. Es decir, esta tontería de que no había cosas, porque entendía que la cultura no es una acumulación, ¿no? Sino que es una acumulación, sí, pero de cultura, ¿no? Que es una riqueza, pero otro tipo de riqueza, una riqueza cultural. Había escritores, había bueno, pues había actores, había directores de cine, y se hacían películas que no eran, la gente se piensa que las películas que hacían era todo de propaganda, ¿no? Y se hacían comedias, algunas bastante idiotas, pero se hacían comedias. Había unas películas de cine negro muy interesantes, que luego las han editado en DVD, incluso en la República Federal Alemana, porque eran bastante buenas. Y había series de televisión, había programas de televisión, algunos muy malos y otros mejores, ¿no? Sí, sí, más o menos muchas de las cosas pues tampoco eran tan diferentes, me refiero, en estas cosas tampoco eran tan diferentes a lo que se hacía, y además se escuchaba todo tipo de música, es decir, no había mucho problema. Es verdad que a veces había problemas, a lo mejor para escuchar música o ver películas que se emitían eran del otro lado, para entendernos, pero había música rock, había música punky, había locales especializados. Además, es icónica esa foto, ¿no? Que uno va en el metro, que está un Volpo, que es un policía de la Volkspolizei, al lado de un punky. Esto es en Berlín Este. Por lo tanto, el policía ni le hace caso y el otro tampoco. Es decir, era normal ver a gente así, es decir, sobre todo en las grandes ciudades y mucho más en Berlín Este. Es decir, que tampoco, pero es que pintan una RDA como si fuera aquello, una cosa gris, aburrida, con una dictadura, que la gente no podía hacer absolutamente nada. Bueno, esto no es así. Es decir, bueno, es decir, no se podían ver las películas, bueno, tampoco les dejaban ver películas de la RDA en la otra Alemania, ¿no? Pero eso también fue cambiando. Después ya también permitieron poner parabólicas y se veía, que yo creo que aquí también fue un error, porque se veían películas y series donde la gente vivía de puta madre, perdón de la expresión. Y claro, mucha gente pensó que todos vivían así, ¿no? En la República Federal Alemana o en la Europa Occidental o en Estados Unidos, ¿no? Pero es decir, que tampoco es una cosa que aquí estuviéramos totalmente encerrados todo el día y saliéramos para trabajar y para desfilar en los días clave, ¿no? Muchas cosas que no tenían nada que ver con la vida del partido, es decir, la vida normal de la gente del día a día, pues era como aquí, es decir, la gente iba a trabajar y después a su casa, después salía a tomar algo y bueno, se celebraban las navidades, lo único que pasa que había fiestas, lo único que pasa es que no había, y a ver, había celebración religiosa para quien quisiera, es decir, había iglesias, es decir, estaba la iglesia luterana y la iglesia católica estaban permitidas.
Y había las iglesias y quien quería ir iba. Lo que no había era una actitud oficial de celebrar la Navidad. Esto no existía. Se ponía el mercadillo típico de Navidad, igual que en la República Federal Alemana. Se comía la misma comida, porque claro, la cultura era la misma, ¿no? En Alemania pues se comía lo mismo. Y repito, el que quería ir a la vigilia de Nochebuena, el canto del gallo, la noche del gallo, como se llame, pues iba, la misa del gallo, perdón, pues iba, porque no se le prohibía, es decir, no estaba prohibido ir, es decir, lo único que no se podía hacer era, digamos, al aire, bueno, al aire libre sí había permiso, pero me refiero que no era una cosa oficial, es decir, pero quien quería ir, pues iba, el que quería bautizar a sus hijos por la iglesia los bautizaba, el que se quería casar por la iglesia se podía casar, el que quería enterrar a sus familiares por la iglesia con el de esto lo podía hacer, es decir, no había ningún tipo de problema, lo que no había eran manifestaciones religiosas de tipo público, pero a nivel de las iglesias, pues estaban abiertas, había unos acuerdos con el Estado y ya está. Y ellos tenían además en algunas facultades, enseñaba teología, que eran profesores que ponían las iglesias que pagaba el Estado. Esto era igual que en la República Federal Alemana. Es decir, que por lo tanto no había allí ninguna historia de persecución religiosa ni nada por el estilo. Es decir, incluso el Estado reconstruyó las iglesias después de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo también que muchos de ellos eran pues patrimonio alemán, ¿no? Porque muchas iglesias pues venían del siglo de la Edad Media o del siglo XV, del siglo XVI y eran pues parte integrante de la cultura alemana y por lo tanto el Estado la reconstruyó, igual que reconstruyó muchos palacios de los reyes, es decir, Sanssouci, de verdad que no estuvo muy destruido, pero por ejemplo el Palacio de los Reyes de Sajonia en Dresde lo reconstruyó la RDA. Luego, cuando la reunificación hicieron 4 patochadas y dijeron que lo habían hecho ellos, pero la reconstrucción prácticamente total del Palacio de los Reyes de Sajonia, que quedó destruido después del bombardeo de Dresde, esto lo reconstruyó la República Democrática Alemana. Es decir, ¿por qué? Porque se consideraba que era patrimonio alemán, el patrimonio de la cultura alemana y por lo tanto de la realidad. Es decir, todas estas cosas que se explican, pues no, si la realidad era esta. Y había muchos intercambios culturales. A partir de los años 70, cuando llegó el SPD a la República Federal Alemana, que iniciaron la Ostpolitik. Bueno, gente que dice que esto también fue el inicio del fin, pero bueno, digamos, para que la gente entienda, pues, es decir, durante la época de Adenauer y luego de Ludwig Erhard, pues no había relaciones diplomáticas entre las dos Alemanias. En fin, mediados de los 70, que entró Willy Brandt de canciller del SPD, pues empezó lo que llamó la Ostpolitik, que luego continuó Helmut Schmidt, y se establecieron relaciones diplomáticas y de intercambios entre las dos Alemanias. Digo, un reconocimiento de las dos Alemanias. Pero vamos a ir poco a poco porque si no vamos a contar toda la historia y primero vamos a ponerle en contextualización a la gente. Porque claro, todo lo que has comentado es totalmente cierto porque la gente tiene una percepción no solamente de la RDA, sino también de la Unión Soviética, de Hungría, de Bulgaria, bueno, de muchísimos países, ¿no? Que era eso, gris, oscuro, todo casas cuadradas y demás y que era una vida totalmente diferente. Dependiendo que lo entendemos como diferente, ¿no? Como una sociedad encaminada únicamente a la búsqueda de la máxima ganancia, al disfrute, no sé qué, no en ese sentido, sino más bien tenían cubiertas sus necesidades, pero luego el día a día, como tú bien has dicho, o sea, no se diferencia mucho de lo que nosotros podemos vivir, solamente que nosotros además tenemos que soportar unos gastos de alquileres o de vivienda o de hipoteca increíbles o dificultades para encontrar trabajo y demás, ¿no? Pero para ver cómo se llega, ¿no? a la situación de ya extrema, ¿no? A partir de los años 80, primero tenemos que explicar a la gente a ver por qué se llega al momento de crear dos estados alemanes. Porque claro, esto a la gente le choca mucho. Que ¿cómo puede ser que termine la Segunda Guerra Mundial y haya dos Alemanias? ¿No? Entonces, bueno, explícanos un poquito eso. ¿Cómo se llega al momento de crear dos estados alemanes en vez de uno?
Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial se llegaron a acuerdos entre los países aliados que luego se ratifican lo que se llama los acuerdos de Potsdam una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, por el cual se establece una zona de ocupación por parte de las potencias vencedoras de la guerra, ¿no? Entonces, lo que hoy es lo que era la República Federal Alemana, pues es la zona de ocupación norteamericana, que ocupaba prácticamente el sur de Alemania, excepto la zona que tocaba la frontera francesa, que es la zona de ocupación francesa. La parte, digamos, tocando el Mar del Norte, la zona de ocupación británica, y luego algunas zonas del centro de Alemania también era de Estados Unidos. Y lo que era la RDA, pues era la zona de ocupación soviética. Y luego Berlín se dividió en 4 zonas, que lo que sería el Berlín occidental luego, pues era la zona de ocupación americana, francesa y británica, y lo que sería el Berlín este era la zona de ocupación soviética. Se estableció un consejo de administración alemán de las 4 potencias vencedoras, para reconstruir un poco Alemania y los servicios básicos, mantener a la gente, pues no vas a dejar a la gente que se muera de hambre, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, claro, había el debate de qué hacer con Alemania, es decir, este era el debate, ¿no? Era qué hacer con Alemania. Bueno, entre medias está ya la Guerra Fría, ¿no? Bueno, está ya al poco tiempo. Hay el bloqueo de Berlín en el año 46, por el cual Stalin no permite, bueno, esto viene porque se empiezan a establecer una serie de relaciones interzonales, excluyendo la zona de ocupación soviética entre las 3 potencias occidentales, que permiten elecciones para municipios y luego una especie de administraciones alemanas en la zona de ocupación, que va dando como pie a que se unificaran las zonas, porque se empieza a hablar de una unificación de las zonas, pero excluyendo la zona soviética. Y bueno, Stalin pues entonces está en contra y se establece el bloqueo de Berlín. Hay que decir, claro, que las zonas de ocupación occidentales de Berlín quedaban dentro de lo que era la zona de ocupación soviética. Por lo tanto, para que llegaran gente de las zonas de ocupación de los aliados occidentales, para entendernos, a Berlín occidental, a lo que eran las zonas de ocupación de Berlín, tenían que pasar por la zona de ocupación soviética. Entonces lo que hace Stalin es no dejar pasar, y entonces se establece un puente aéreo que se llama, que durante el bloqueo de Berlín, claro, que allí el problema que había era que los soviéticos podían haber derribado aviones aliados porque pasaban por la zona de ocupación soviética. No pasó nada, pero sí que estableció un precedente ya de que evidentemente no había ya posibilidad de unir. Stalin presentó varias veces un plan que era unificar toda Alemania y que permaneciera neutral, es decir, que no estuviera ni en el Pacto de Varsovia, bueno, es decir, ya se había creado la OTAN y luego se había creado el Pacto de Varsovia, pero el Pacto de Varsovia es una respuesta a la creación de la OTAN. Entonces que Alemania, una Alemania unificada, donde los ciudadanos decidirán libremente qué tipo de gobierno querían tener, si un gobierno comunista o uno capitalista y tal, pero que permaneciera neutral, es decir, que no estuviera adscrito a ninguno de los 2 bandos. Esto lo rechazaron las 3 potencias occidentales y a principios de 1949, es decir, la guerra termina en el 45, pues en marzo, abril, creo que es marzo, me falla la memoria, yo no soy especialista en historia de Alemania, yo soy especialista en historia de Alemania, pero del siglo XIX, es decir, a mí ya la Alemania más moderna me pierdo, pero creo que fue en marzo. Lo que se crea es la unificación monetaria de las 3 zonas de ocupación occidentales y se vuelven a establecer el marco como moneda, porque hasta ese momento, digamos, la gente pagaba con las monedas de los países ocupantes, es decir, en su zona de ocupación, pues si era americana pagaba con dólares, si era en la zona soviética con rublos, la francesa con francos, etc.
porque el marco estaba disuelto, no era viable. Entonces crean la zona común monetaria y se restablece el Deutschmark, el marco alemán, como moneda de uso corriente entre la gente, y esto es un primer paso a la unificación política de las tres zonas, porque lo que hacen los aliados es crear un gobierno interzonal, es decir, pero solo de las tres zonas, excluyendo la zona soviética, y que lo que hacen es, bueno, los alemanes que están, pero claro, con el beneplácito de las potencias occidentales, pues si no lo hubieran podido hacer, crean la República Federal Alemana. Bueno, esto Stalin pues, protesta contra ello, hay diferentes comandos, ya ve que eso ya va a ser irreversible porque no va a cambiar, entonces lo que hace es decir, como en la zona soviética había un órgano alemán para gestionar la zona de ocupación soviética, pues ese órgano pues, se declara la República Democrática Alemana en octubre del mismo año, de 1949. Entonces, a partir de 1949, pues hay dos estados alemanes. Es decir, la República Federal Alemana, que comprende las zonas de ocupación de los aliados occidentales, y la República Democrática Alemana, que comprende la zona soviética. Y en medio de la zona soviética está Berlín, que queda dividida en dos. Es decir, lo que es el Berlín Occidental, a partir de entonces Berlín Occidental, porque se unifican las tres zonas de Berlín, de los aliados occidentales, y el Berlín Oriental, que es la zona de Berlín que gestionaba o que ocupaba la Unión Soviética. En ese momento no se crea ningún muro, es decir, eso está libre, lo que sí que hay se crea un puestos fronterizos que ya existían, pero a partir de ahí son puestos fronterizos, digamos, de entre dos naciones, porque son dos países distintos. Nación es la misma, dos países distintos, pues la nación es la nación alemana. Dos países distintos, y el más conocido es el Checkpoint Charlie, pero que estaba allí en la Puerta de Brandenburgo, pero hay más, es decir, porque claro, Berlín es una ciudad muy grande y había más puestos por donde pasar de un sector al otro. Es decir, pero bueno, digamos, para que a la gente le sonara más el Checkpoint Charlie, que había en varias películas y demás, y aún si se va a Berlín, creo hay un museo del Checkpoint Charlie, si no lo han cerrado, recuerdo que estaba. Bueno, pues este es un poco por qué se originan y por qué se crean dos estados distintos. Evidentemente la República Federal adopta la democracia liberal burguesa como el modelo político y el capitalismo como modelo económico. Y la RDA pues adopta evidentemente el modelo socialista o comunista, como le quiera llamar cada uno, tanto a nivel político como a nivel económico. La zona soviética ya se había producido la unificación del SPD y del KPD, es decir, el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista, que da lugar al SED, que es el Sozialistische Einheit Deutsch, Partido Socialista Unificado Alemán, que es el partido que gobernará hasta el final de la RDA. Bueno, se celebran elecciones, porque la verdad celebraban elecciones, bueno, gana el SED y se establece una constitución que luego se cambiará en el año 73. Bueno, y se elige un presidente de la República, que es Wilhelm Pieck, y el primer presidente primer ministro, canciller, o bueno, se llamaba presidente del Consejo de la RDA, es Walter Ulbricht, que estará hasta mediados de los años 60, cuando cae Khrushchev, pues cae, digamos, Walter Ulbricht. Yo sí quiero decir a la gente, porque se tiene la idea, ¿no?, de que son los soviéticos los que crean la RDA porque no quieren unificarse. Esto no es cierto. No hay nada más que ver las fechas cuando se proclaman una república y la otra, ¿no? Porque la RFA, la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, se proclama en mayo del 49 y la RDA en octubre
del 49. En marzo hay la Unión Económica, por eso estaba la fecha. No, sé que primero era la Unión Económica y después no sé si era un mes o 2 meses más fue la Unión Política, pero ya en marzo se establece la Unión Económica, que es con la introducción del Deutsche Mark, y entonces establece un gobierno, una especie de gobierno entre diversos políticos que gobernaban o que gestionaban las zonas de ocupación. Uno de ellos es Konrad Adenauer, que será el primer canciller de la República Federal Alemana, que tuvo muchos años, hasta que se lo retiró. Bueno, pero es evidente, ya he dicho que Stalin lo que pedía era una neutralización de Alemania, algo que no se aceptó nunca, y lo que pedían los aliados era una unificación alemana bajo democracia burguesa, etcétera, etcétera, y que pudiera Alemania decidir si quería estar en la OTAN. Evidentemente Stalin sabía que eso iba a provocar que la Alemania estuviera en la OTAN, porque evidentemente el peso demográfico de la República Federal Alemana era mayor que el peso demográfico de la República Democrática Alemana, y por lo tanto si la gente decidía, pues iba a entrar en la OTAN, y eso era meter a la OTAN ya prácticamente al lado, porque ibas a tener a Polonia en la frontera, por problemas, y eso pues nunca se aceptó por parte de la Unión Soviética, por parte de Stalin, que estuvo Stalin. Y eso fue lo que llevó pues a la creación en mayo de la República Federal Alemana, y durante un tiempo se intentó, unos meses, luego cuando ya se vio que era irreversible, pues en octubre pues se creó la República, se fundó la República Democrática Alemana en los territorios que conformaban la zona de ocupación soviética, porque además esa zona fue la que más territorio perdió. Es decir, porque aparte de la división alemana, Alemania cedió toda Silesia, Prusia Oriental, Posen, etcétera, lo cedió a Polonia y a Rusia, a la Unión Soviética. Por lo tanto, hubo mucho territorio alemán que ya no formaba parte de Alemania, y evidentemente pues había una población ahí, pues que, bueno, pues claro, es decir, hubo alemanes que se marcharon de Polonia, pero muchos se fueron a la zona de la República Federal Alemana. Por lo tanto, la República Democrática tenía mucha menos población que lo que era la República ya en ese tiempo. No siempre ha sido así, o igual, es decir, los lands de la antigua RDA están menos poblados que los lands de la República Federal Alemana. Por lo tanto, era lógico que la decisión fuera entrar en la OTAN, y eso fue Stalin nunca lo permitió, y la Unión Soviética tampoco, es decir, incluso Khrushchev, ¿no? Hay que decirlo, incluso Khrushchev. Entonces este era un poco el tema, y por eso fue porque se crearon las dos Alemanias. Sí, yo lo que quería un poco para que la gente se quite ciertos mitos anticomunistas de la cabeza es que si los occidentalistas y los otanistas y demás defienden tanto, ¿no?, que ellos querían la unificación, que como bien has indicado tú, para ellos unificación era unificación bajo mis términos, bien, si tanto querían la unificación, ¿por qué realizaron tantas acciones en contra de la creación de una Alemania como pactaron en Potsdam? Porque en Potsdam pactaron una Alemania democrática, es decir, las 5 Ds, ¿no? Desmilitarización, desnazificación, democratización, descentralización y desindustrialización. Los aliados no cumplieron con ninguna de estos puntos, porque la desnazificación en Europa, en Alemania Occidental, ya vimos qué chiste fue, que muchos de ellos acabaron en altos puestos en la RFA. Muchísimos militares alemanes que luego pasaron a la OTAN estuvieron en la Wehrmacht y demás en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso, vamos a ver, la República Federal Alemana, evidentemente, la desnazificación fue un chiste. Más allá de los procesos de Nuremberg con los líderes gordos, luego ya fue un chiste, porque los demás, muchos de ellos sí les salieron 30 o 40 años de prisión, pero muchos estuvieron 10 años o incluso menos, es decir, y luego algunos ni siquiera entraron, de todos los juicios industriales, médicos, detrás de jueces, profesores de universidad, muchos de ellos ni lo juzgaron, ¿no? Bueno, también hay que decir que la RDA, a ver,
no hubo un gran proceso porque la mayoría de los líderes nazis se fueron al otro lado, por lo tanto tampoco había muchos. Hombre, alguno hubo y evidentemente hubo algún juicio de personas que habían pertenecido al partido nazi y que habían sido capitostes. Pero hay que decir también que hubo gente que había estado en el partido nazi y no se hizo nada, porque ¿sabes? Hay que decir que hubo durante la dictadura nazi mucha gente se afilió al partido. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a matar a todos? Entonces, es decir, hubo mucha gente que había estado en el partido nazi que luego estaba en Alemania, democrática, la RDA. Sí, a ver, lo que se buscó siempre fue que no hubieran tenido delitos de sangre y que evidentemente que no haya estado gente en los campos de concentración mandando a gente o matando gente o que hubieran cometido crímenes en el frente del este, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vaya, y había gente pues, bueno, que había estado en el partido nazi. Y en cuanto a los militares, pues sí es cierto que, a ver, no hubo grandes generales, pero sí que hubo oficiales de la Wehrmacht que sí que entraron en el ejército de la RDA, porque, a ver, tenías que crear un ejército y, a ver, por gente que habían sido a lo mejor oficiales de grado medio, pues si se había demostrado que no habían cometido ningún crimen de guerra, sobre todo en el frente del este, que era, bueno, todos los frentes, pero fundamentalmente en el frente del este, pues mucha gente entró al inicio porque, claro, un ejército no lo puedes construir de la nada. También los bolcheviques cogieron oficiales zaristas, ¿no? No lo puedes construir de la nada. Y bueno, también hay que decir que el general von Paulus, o el mariscal von Paulus, este vivió en la RDA. Y el ejército de la RDA se creó mucho más tarde, ya estaba muerto cuando se creó el ejército de la RDA, pero sí que es cierto que colaboró con lo que se llamaba la Grenztruppe, que era la policía de fronteras, y estableció algunos elementos de cómo tenían que funcionar, porque durante un tiempo la Unión Soviética no permitió a la RDA tener ejército. Hasta los años 60, poco de los principios de los 60, final de los 50, principios de los 60. Bueno, eso fue uno de los puntos que pactaron en Potsdam, es decir, la desmilitarización. Sí, Los primeros que lo cumplieron fueron los occidentales con la RFA. La Bundeswehr también era un chiste, también hay que decirlo. Es verdad que luego fue creciendo, pero al principio sí es verdad que lo incumplieron, pero también era un ejército un poco chiste, ¿no? La Bundeswehr, el tema de la Bundeswehr tuvo más importancia en la creación de la OTAN por parte de generales alemanes importantes durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron los que planificaron muchos de los planes de actuación de la OTAN en caso de ataque soviético o ataque ofensivo por parte de la OTAN, que estaba ahí sobre todo el oficial general Adolf Heusinger, que había sido jefe de operaciones del Estado Mayor alemán durante buena parte, no toda, pero buena parte de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los primeros jefes de la OTAN. También el general Albert Speidel, que había sido jefe de Estado Mayor de Rommel en Normandía. Es decir, que incluso generales de la Luftwaffe pues, participaron. Luego el ejército en sí, la Bundeswehr, empieza a crecer también a partir de los años 60, pero antes también era un ejército un poco de opereta, ¿no? Es decir, tampoco era un ejército aquel, no era la Wehrmacht, para entendernos, o no era el Kaiserheer, es decir, el ejército del Kaiser antes de la Primera Guerra Mundial. Y es verdad que no hay, lo que pasa es que en Alemania hay lo que se llamaba la RDA, la Grenztruppe, que esto existirá hasta el final de la RDA, que son lo que llamaban policía de frontera. Al final participaban como si fuera ejército y daban, cuando se creó ya el ejército y se creó el Ministerio de Defensa, pasaron a depender del Ministerio de Defensa, pero una policía de fronteras. Lo que pasa es que, y esto sí que, este tipo de Grenztruppe, la policía de fronteras, sí que von Paulus, por ejemplo, ayudó. Él no tenía ningún cargo, pero sí que ayudó a
hacer alguna planificación de cómo funcionaban y bueno, digamos que tampoco había muchos militares entre los comunistas alemanes ni los socialdemócratas que entraron en el SED y por lo tanto, bueno, tenía que echar mano. Y como von Paulus había estado en los Freie Deutsche, que eran los prisioneros alemanes en la Unión Soviética y habían participado en hacer campaña contra el nazismo y demás, pues digamos que no se les persiguió y murió en Dresde sin ningún tipo de problema. Es decir, bueno, lo que sí que hubo, evidentemente, nadie que tuvo cargos importantes o delitos de sangre en la época nazi, no tuvo ningún cargo político, ni judicial, ni de ningún tipo en la RDA. Evidentemente, repito, había gente que había estado en el partido nazi. Esto que parece estúpido negarlo, porque no todo el mundo que estaba allí al principio pues era comunista. Es decir, la gente, es decir, entraron las tropas soviéticas, ahí se quedó a la zona de ocupación soviética, pero no significaba que todo el mundo fuera comunista. Pero otra cosa, pues muchos de los comunistas habían ido por la persecución de los nazis, ¿no? Entonces, es decir, claro, allí había gente de todo tipo. Luego, bueno, la gente se adaptó y muchos pues se convirtieron en comunistas, otros no, porque tampoco hay que decir que todo el mundo que vivía en un país comunista es comunista. Mucha gente vive en un país comunista y con todo respeto se la bufa el tipo de Estado, igual que en el Estado capitalista también se la bufa. Y vive ahí, pues vive y punto, no está, no entra en más valoraciones. Entonces, es decir, mucha gente, pues bueno, se quedó allí y allí, evidentemente, que no cometió ningún delito de sangre, no se le persiguió. Entonces, evidentemente, se hizo una desnazificación en el sentido de decirle, oiga, todo eso que a usted le metieron en la cabeza, pues es tal, pero bueno, pero usted no ha matado a nadie, no ha denunciado a nadie, no ha hecho nada, pues mire, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a matar por haber tenido un carnet del partido nazi? También mucha gente tenía que estar por obligación, porque a partir del año 34 era obligatorio en muchos quehaceres de la vida diaria alemana ser militante del partido nazi, si no, no podías trabajar. Por lo tanto, mucha gente también tenía el carnet y también se la bufaban los nazis. Es decir, que tampoco, es decir, que cuando a veces han sacado, que yo he leído, incluso un historiador español como es Julián Casanova, que además lo conozco personalmente, sacó un hilo en Twitter hablando precisamente de la desnazificación y decía, hombre, no, que también había nazis en la RDA. Y yo le contesté y le dije, hombre, Julián, claro que había nazis. ¿Qué iba a hacer? ¿Matar a todo Dios? Pues claro, pero no compares que había gente que a lo mejor tenía carnet del partido nazi por obligación o por convencimiento, pero no participó en ninguna atrocidad de la que cometieron los nazis, con la República Federal Alemana, donde gente que se sabía perfectamente que había sido responsable de deportaciones, de gaseamiento, de matanza, estaba ocupando cargos. Entonces, claro, no compares. Claro, lo que no podía hacer, porque eso ya lo hizo Stalin, no podemos matar a todos los alemanes que están aquí. Sí, de claro. Claro, puedes coger, entrar en una ciudad y matar a todo el mundo porque son alemanes. No, oiga, la vida es así, no puedes matar a todo el mundo. Entonces, claro, pues había gente porque era nazi y otra gente porque sería liberal o cristiano-demócrata, que por cierto estaba legalizado en la RDA estos partidos. El nazi no, ya sea la gente se equivoque y piense que el nazi sí, no, el nazi no estaba legalizado. Pero la CDU, el Partido Liberal, estaban legalizados. Por lo tanto, había gente que no era comunista, estaba viviendo en la RDA. Es decir, bueno, pues ya está. Es decir, es que entonces, claro que hubo nazis en la RDA. Había nazis, claro, pero bueno, pues estamos hablando de gente que evidentemente ni ocupó ningún cargo importante, ni estaba implicada en matanzas, ni en denuncias, ni en absolutamente nada. Evidentemente, la policía no, o gente, claro, yo cuando llegué ya habían pasado muchos años,
pero supongo que cuando crearon la policía, pues a lo mejor algunos que habían sido policías en la época nazi, pues entraron a la policía otra vez, pero se miraba que esa gente no hubiera hecho ninguna cosa. Claro, porque tú puedes decir, bueno, pero si este señor a lo mejor fue allí y detuvo a no sé quién, claro, pero si tú eres un policía monlerondo, tienes que cumplir las órdenes. Claro, porque a veces pedimos heroicidad a la gente, luego nosotros no somos héroes. Claro, si esa persona hubiera incumplido la orden en la época nazi, lo hubieran mandado lo hubieran fusilado en el acto. Por lo tanto, ahora otra cosa es que tú voluntariamente hubieras hecho alguna, y hubiera pruebas de que tú voluntariamente hubieras participado en cosas que no se deben participar, o que tuvieras mando. Claro, si tú tienes un mando, entonces tú tienes una responsabilidad que está abajo de todo. Bueno, claro, si has hecho algo, pues te lo has hecho, pero no es la misma condición que el que está arriba que está mandando. Entonces, bueno, pues claro, como nazis, eso no se tiene que discutir, porque esto sería imbécil de discutir. Ahora, Pero yo sí creo que realmente la mayor diferencia respecto a esto entre las dos Alemanias es que mientras que la RFA, esa desnazificación fue más simbólico que otra cosa para decir, hemos cambiado respecto a lo que éramos antes, en la RDA se tocó la base de la antigua Alemania nazi, bueno, es decir, se expropiaron a los Junkers, a los grandes industriales. claro, Es una transformación de una nueva sociedad. En la RFA eso no se hizo. Bueno, claro, porque la República Federal Alemana era un régimen democrático burgués. Entonces, ¿qué pasa en la República Federal Alemana? La República Federal Alemana lo que se consideró que Hitler era un accidente, era una cosa que había pasado. Es decir, entonces, claro, se entendía que las estructuras de poder, para entendernos, de la Alemania, pues estas no tenían culpa de nada. Es decir, Hitler había sido un accidente, no una cosa que había pasado pues, porque Europa se había vuelto loca, también estaba Mussolini, luego hubo intentos de unir, ¿no? Pues los crímenes de Stalin con los de Hitler y decir que bueno, todo era lo mismo, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Que esto ya fue más adelante. Pero bueno, en ese momento ¿qué se entendía? Bueno, pues entendía que la estructura de poder, es decir, de una democracia burguesa con una estructura de poder donde los de arriba están arriba y tienen el poder y los de abajo que se jodan, hablando en plata y mal, claro, eso se entendía que eso no era responsable de lo que había pasado. La responsabilidad era de Hitler, de los 4 zumbaos que le seguían y luego pues alguna gente que sí que se había pasado. Pero que el corpus digamos, de estructura de poder, es decir, ejército, las iglesias, la judicatura, la estructura sanitaria, las industrias, los grandes agrícolas, estos no eran responsables de lo que había pasado, porque estos estaban obligados, porque Hitler obligaba a todo el mundo a hacer eso. Y por lo tanto, claro, ¿qué hubo? Hombre, hubo un lavado de cara, porque ten en cuenta que los que entraron a gobernar en la República Federal Alemana al principio, que es la CDU, muchos de ellos también venían del partido nazi, porque Ludwig Erhard, que fue el ministro de Finanzas del milagro alemán y que luego fue canciller cuando Adenauer se retiró, se jubiló, pues era un señor que había estado en el partido nazi y que había tenido algunos cargos dentro del partido nazi. Por lo tanto, claro, eso se supo después, pues se tapó en ese momento, ¿no? Entonces, claro, ¿qué se entendía? Pues se entendía que las viejas élites que habían estado antes de la llegada de Hitler al poder, pues aunque habían servido a Hitler, no eran responsables de lo que había hecho, porque los responsables de todo el desastre que había llevado a Alemania a la derrota y al hundimiento, el holocausto, las matanzas sobre todo en el frente del este, etcétera, etcétera, esto no era responsabilidad de esas élites. Era responsabilidad de Hitler y los 4 zumbaos que lo que decían en ese momento habían entrado a gobernar en Alemania. Y claro, la gente tenía que hacer porque si no, Hitler los mataba a todos si no cumplían. Entonces es evidente que, claro, esas élites siguen estando. ¿Qué se hace? Hombre, claro, al que fuera era de una élite que se identificó mucho, hombre, no se le hizo nada, pero se le apartó, más que nada de cara cosmético. Pero el que estaba y
no se había significado grandemente, es decir, aunque hubiera hecho cosas, pero su cara no era conocida, pues continuó. Y además ayudado por los aliados occidentales, sobre todo por los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos rápidamente dijeron, a ver, si cae la República Federal Alemana, cae toda Europa. La consigna era, si cae Berlín Occidental, cae la República Federal Alemana. Y si cae la República Federal Alemana, cae Francia, Europa. A lo mejor queda Gran Bretaña allí sola, pero cae. Entonces, ¿qué pasó? Necesitamos a los alemanes como primera línea de contención contra la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hicieron? Rápidamente los juicios de Nuremberg se convirtieron en una patochada. Que si ves la película aquella de Vencedores o Vencidos, ¿no? Con Lancaster, etcétera, etcétera, que refleja bien lo que eran los últimos juicios de Nuremberg, una patochada. Al final Spencer Tracy dice, oiga, ustedes son tan responsables, pero bueno, la película queda así, y ya el otro le dice, el abogado, bueno, ya sabe usted que mañana estarán todos en la calle, pues usted le haya puesto cadena perpetua. Bueno, pues fue esto. ¿Por qué? Porque entendían que en el momento de la Guerra Fría necesitaban a Alemania como bueno, la República Federal y a los alemanes como primera línea de contención para la Unión Soviética, y por lo tanto había que rehabilitar a todos, fundamentalmente pues a muchos militares. No les dieron mandos porque quedaba mal darles mando, pero muchos militares fueron consultores externos de la OTAN. Por ejemplo, uno de los más famosos militares alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que fue el mariscal Erich von Manstein, fue uno de los principales asesores en los planes defensivos y ofensivos de la OTAN desde fuera, porque claro, quedaba muy mal meterlo ahí, porque este señor fue a uno de los juicios también en Londres, todo el juicio sobre crímenes de guerra, pero ya se lo llevaron a Londres para que no pasara en Alemania. Se le puso una serie de años, no los cumplió todos, salió y vivió muy bien. Es decir, y además se intentó rehabilitar su figura de gran militar, de gran estratega, gran tal. Bueno, algunas cosas pues no tienen que ver con la otra. Lo que pasa es que se ocultó pues su apoyo a los Einsatzgruppen en las zonas donde él operaba, la Wehrmacht, ¿no? Y como dio órdenes también para que soldados de la Wehrmacht ayudaran a los Einsatzgruppen en los progromos de judíos, de comisarios políticos, etcétera. Que esto ha aparecido en biografías ya de los años 90, del año 2000, pero en ese momento se rehabilitó a von Manstein, a Guderian, sin darles cargos porque quedaba muy mal dárselo, pero interesaba levantarles. Y con eso también, pues toda esta aristocracia alemana, tal. Claro, la RDA evidentemente lo que construyó fue un Estado nuevo, un Estado comunista. Por lo tanto, los Junkers fuera. Claro, la aristocracia alemana de toda la vida, fuera. Es decir, los industriales de toda la vida, fuera. Claro, todo esto se eliminó. Es decir, no se mató a nadie, pero digo, bueno, usted si quiere vivir aquí, pues va a poder vivir, no echamos a nadie. Ahora, usted a partir de ahora ya no es el propietario del latifundio de tal y cual, sino esto ahora se coge, se colectiviza, se hace la reforma agraria, tal. Usted, gran empresario, bueno, usted puede seguir viviendo en Alemania, no lo vamos a matar ni le echamos. Ahora, a partir de ahora, usted ya no es el dueño de la fábrica tal o el fábrica tal. Bueno, algunos se quedaron, la gran mayoría evidente se fueron. Bueno, ya se fueron cuando entraron las tropas soviéticas. Pero claro, el cambio en la RDA es un cambio distinto, porque es la creación de un mundo nuevo, de una sociedad nueva totalmente, basada en lo que es el marxismo, leninismo. Por lo tanto, no tiene nada que ver con la otra Alemania. Por la otra Alemania es la continuidad no histórica. La RFA se impuso que ella era la continuidad histórica de Alemania, ¿no? Es la continuidad de un sistema político que venía de la época del Kaiser, de la República de Weimar, que no dejaba de ser capitalista, e incluso el propio Hitler, porque Hitler no cambió nada. Hitler seguía siendo un Estado capitalista, totalitario, porque mandaba el partido nazi, punto, pero a nivel de estructura económica y social era un país capitalista, donde seguían estando los Junkers, seguían estando los grandes trusts industriales, seguían estando, y esta gente mandaba mucho. Entonces, claro, la República Federal Alemana toma ese modelo.
y por lo tanto, evidentemente, no va a eliminar. Y claro, quedaba muy mal decir, oiga, usted que ha sido Juncker y ha ayudado a los Hitler, pues también va usted a la cárcel 50 años. Bueno, a algunos se le puso, porque repito, era muy conocido lo que habían hecho, pero ¿qué pasó? Bueno, mientras los juicios los llevaron a cabo las potencias occidentales, pues por ejemplo los industriales, como el caso de Krupp, que es un industrial que trabajó fervorosamente y además ganó mucho dinero con armamento para Hitler, bueno, se le puso una serie de años. ¿Qué ocurrió? Que al poco tiempo salió a su casa, pero no le quitaron la fábrica, seguía teniendo las fábricas. La familia Krupp seguía manteniendo la fábrica, Siemens igual, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí no hubo ningún cambio. Y la judicatura igual, claro, si algún juez o algún fiscal se había significado en el régimen nazi, pues es evidente que a este pues lo metieron en la nevera, seguía cobrando, porque nadie dejó de cobrar, pero a lo mejor ya no estaba. Pero incluso los profesores universitarios, por ejemplo, algunos que se significaron mucho, como fue el caso, por ejemplo, de Martin Heidegger, que fue rector en la Universidad de Freiburg, pues es verdad que durante un tiempo estuvo apartado, luego volvió, bueno, pero estos eran casos muy puntuales de gente que se había significado tanto que era muy difícil lavarles la cara. Pero a los que no habían sido tan, incluso, repito, una vez la Guerra Fría ya estaba más caliente que fría, pues la gente como Krupp o Siemens o los de la IG Farben, etcétera, etcétera, toda esta gente salió de la cárcel, pero es que incluso estando en la cárcel, las empresas seguían siendo suyas, porque nunca se la expropiaron. Claro, ¿por qué? Porque entendían que la democracia era un país democrático burgués, que defendía la propiedad privada, no se le podía expropiar. Claro, la RDA sí, porque la RDA mantenía como buen marxista la propiedad societaria de los medios de producción. Por lo tanto, todas las empresas no eran estatales, eran nacionales. El Estado lo gestionaba, porque alguien tiene que gestionar la empresa, pero no eran propiedad del Estado, eran propiedad de todos los ciudadanos de la RDA. Claro, esto es un mundo nuevo, por lo tanto, claro, la gente que había mandado, sobre todo en la zona de la RDA, que eran estos Junkers que tú dices, bueno, esta gente perdió el poder, ya no mandaba nada. Entonces, bueno, algunos se quedaron, muy pocos, la gran mayoría ya se fueron, pero se habían ido antes, ¿no? Es decir, la realidad. Y para seguir un poco más adelante, ahora entramos con un punto muy, muy importante que es el muro de Berlín, ¿no? Porque hemos dejado muy claro que del 49, que es cuando se proclama la República Democrática de Alemania, hasta el 61, no existió muro. Bien, entonces, vamos a ello. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que el gobierno democrático popular de Alemania, es decir, de la RDA, decide levantar el muro? Porque se estableció en lo que era sobre todo la República Federal Alemana y también en Estados Unidos que el principal enemigo era la RDA. Es decir, la RDA era la primera línea de frente contra el comunismo en el bloque soviético. Entonces, claro, los otros países, que donde también hubo intervencionismo, porque hay que recordar lo de Hungría, tal, o Chequia en el 68 y tal, pero, claro, era más complicado. ¿Complicado en qué sentido? De que había que hacer mucha cosa para que estos países se derribara los gobiernos populares y tal. En cambio, en la RDA se entendía que era más fácil, porque al existir los dos estados alemanes, bueno, pues entonces podía haber que hubiera un levantamiento en la RDA pidiendo la unificación de las dos Alemanias, ¿no? Entonces, desde prácticamente el primer día, o si no el primer día, el segundo día, pues empezó a haber, pues evidentemente por parte del Bundesnachrichtendienst, es decir, el BND, que era el servicio secreto de la República Federal, porque por cierto el primer dirigente del BND fue un general que había servido en el Estado Mayor de Hitler, que es Reinhard Gehlen, que se fue a Estados Unidos con aquella operación Arlequín, y que la mayoría de los primeros digamos agentes y tal, pues habían trabajado en la Gestapo y en las SS.
porque las SS tenían un departamento de información y de agentes, y luego volvieron a pillar los agentes alemanes que habían quedado en el bloque soviético, pero que ya habían servido a la Alemania de Hitler, y entonces los volvieron a fichar. Entonces, con la colaboración evidentemente de la CIA, luego primero era el OSS, luego se convirtió en la CIA, lo que se empezó pues a hacer una campaña, primero propagandística contra la RDA, dentro de la RDA, y con el paso del tiempo pues lo que hubo era infiltración de comandos terroristas que provocaban atentados contra infraestructuras básicas de la RDA, es decir, contra centrales eléctricas, contra núcleos de comunicación, etcétera, etcétera. Claro, ¿por dónde podían entrar fácilmente? Por Berlín Occidental. ¿Por qué? Porque no había nada. Es decir, entonces se podía pasar. Es decir, a ver, una misma calle, pues una acera pertenecía a Berlín Occidental y la acera de enfrente a Berlín Oriental. Pero ahí no había nada. Sí, había unas vallas ahí que se puso durante un tiempo, una especie de alambrada, pero esto por la noche, pues la mitad se colaba, no se dejaban de colar. Entonces, ¿qué pasó? Sí, o sea, un momento, yo quiero que la gente tenga muy en cuenta, ¿vale? Para lo que estás explicando ahora, que Berlín no tenía conexión con la RFA. Bien, esto es muy importante. Berlín Occidental estaba aislado, era una isla. Efectivamente, está dentro de la propia Berlín RDA. Occidental solo se podía acceder por avión, que era el aeropuerto Claro. en Tempelhof. Eso se podía ir por avión. Entonces, Claro. pero me refiero que no había mucho problema para pasar de un Berlín a otro, porque no había nada. Si había una serie de alambradas, había que ir al puesto, pero la gente, la alambrada te la podía saltar, porque esto no era tampoco, y no estaba controlada toda la alambrada, ¿no? Pues mucha gente, pues, el tema, a ver, si había gente que trabajaba en el Berlín Occidental, o gente que trabajaba en el Berlín Oriental, es decir, que había un paso muy, pues durante el día pasaba muchísima gente. Entonces, claro, ahí se colaban mucha gente, que estamos refiriendo, también por la frontera austríaca, pero había mucha gente, sobre todo por Berlín Occidental, pues que entraban muchos comandos terroristas que provocaban tal. Entonces, bueno, esto en los finales de los años 50 y principios de 60, hubo muchos atentados, es decir, bastantes, que provocaron muertos a gente de muchos muertos a ciudadanos de la RDA. Y entonces Walter Ulbricht, que era el presidente del Consejo de la RDA, pues con la connivencia de Khrushchev, que en ese momento estaba Khrushchev de secretario general del Soviet de la URSS, pues decidió construir el muro. El muro era, como tú has dicho, el muro de protección. Y hay que decir, para que la gente siempre dice que ese muro se creó para que la gente de Berlín Oriental no saliera. No, el muro lo que cerraba era Berlín Occidental. Es decir, Berlín Oriental estaba abierto. Lo que estaba cerrado era Berlín Occidental. Es decir, quien quedó cerrado aún más, que ya estaba, pero quien quedó cerrado aún más fue Berlín Occidental. Y Berlín Occidental ya sí que no se podía salir por ningún sitio, salvo por los sitios oficiales. Pero Berlín Oriental, tú podías salir de Berlín Oriental por Potsdam, por Frankfurt a Norde, o la carretera que va a Frankfurt. Berlín Oriental estaba abierto al resto de la RDA. Lo que dejó de estar abierto al resto de la RDA fue Berlín Occidental. Es decir, los ciudadanos a partir de Berlín Occidental pues ya no podían salir de Berlín Occidental salvo por los puestos oficiales. Es decir, ¿esto por qué? Porque se hizo para evitar y controlar que no hubieran las entradas de todos estos grupos terroristas que entraban a provocar atentados terroristas en la República Democrática Alemana. Es decir, no se hizo por eso. Es decir, por eso se construyó el muro, no porque la gente se iba, no porque lo que se vende es que se hizo
porque había una sangría total de gente que se iba a la República, al Berlín Occidental y no volvía, y que entonces pues había un desangramiento de población en la República Democrática Alemana y que se hizo para impedir que la gente saliera. No. La gente, y además la gente que trabajaba seguía yendo a trabajar a Berlín Occidental. No se le impidió. Es decir, lo que se hizo fue cerrar Berlín Occidental. Y repito, lo que estaba cerrado era Berlín Occidental, no Berlín Oriental. Sí, yo en este punto quiero que la gente entienda una cuestión muy importante, que es la cuestión de la doctrina Hallstein, que era el ministro de Asuntos Exteriores de la RFA. Según esta doctrina, la RFA se convirtió en la representante internacional de todos los alemanes, bien, con el amparo de la mal llamada Comunidad Internacional, de la OTAN y demás, la legítima sucesora del antiguo Estado alemán. ¿Qué significa esto? Que si a la RFA todo el imperialismo occidental le da el poder o el reconocimiento de que son los representantes oficiales de todo el pueblo alemán, eso significa que la RFA se autoimponía la misión de que tenían que liberar a sus compatriotas del malvado comunismo o de los soviéticos. Es más, todavía seguían considerando a la RDA como zona de ocupación soviética, no consideraban como RDA. Bien, la consideraban zona de ocupación soviética. Claro, si se autoimpone esta misión de liberar a los alemanes del este del comunismo, empezaron con este tipo de acciones de insurgencia, de atentados terroristas, de sabotajes, guerra psicológica, guerra económica, que todo esto se omite. ¿Por qué se omite? Porque lo que interesa es vender ese relato que lo que has dicho tú, que la RDA se desangraba, que la gente quería huir hacia Occidente. Eso no es real. No es real. Porque omitir todas estas acciones, la doctrina Holstein mismo, también es tramposo. Viene es tramposo porque entonces no se puede entender la construcción del muro de Berlín. O sea, ¿quién en su sano juicio, qué dirigente a su sano juicio va a permitir, tú sabiendo las intenciones que tienen tus enemigos imperialistas, quién en su sano juicio va a permitir que la frontera siga siendo tal cual? Si son dos estados diferenciados, cada estado tiene el deber de controlar su frontera y más aún cuando sabes que el otro país que tienes al lado tiene la intención de anexionarte. No puedes dejarlo tal cual. Aparte, a ver, cuando se dice que no se podía pasar a la República Federal Alemana, hay que decir que quien prohibía pasar de la República Federal Alemana a la RDA era la República Federal Alemana. Es decir, Konrad Adenauer prohibió, prohibió su gobierno, prohibió, salvo por circunstancias familiares muy concretas de alguien que se enteraba, porque claro, las familias quedaron divididas ya antes de la construcción del muro, porque había familias que vivían en la RFA, otras en la RDA, salvo que porque se enteraran de que había muerto algún familiar, un ciudadano de la República Federal Alemana no podía ir a la RDA. Pero no porque la RDA no le dejara. No, es que la República Federal Alemana no le dejaba. Es decir, no se estableció nunca relaciones diplomáticas, hasta, repito, como he dicho al principio, cuando llegó Willy Brandt al poder. Es decir, quien prohibió durante muchos años que hubiera una relación entre, ya no hablo los países, sino los ciudadanos de las dos Alemanias, fue la República Federal Alemana, que fue la primera, entre otras cosas, porque lo que tú dices. Y además se estableció, se prohibió el Partido Comunista, no al principio, pero después sí, porque se estableció la doctrina de que la culpa de que los alemanes no estuvieran unificados era de los comunistas por la RDA. Esto es una cosa que estableció Konrad Adenauer, ¿no? Entonces no había ningún tipo de relación. Es decir, tú no podías, porque a ver, la República Federal Alemana y la RDA tenían una frontera amplísima, no solamente estaba Berlín, tenía una frontera amplísima geográficamente y no se podía pasar. Es decir, no se daba permiso, repito, salvo por circunstancias muy concretas de que alguien pueda demostrar, mire, es que mi padre vive en Dresde y se ha muerto o está a punto de morirse. Entonces se le daba un permiso especial para ir.
si no era por estas circunstancias, no se le permitía a nadie de la República Federal Alemana ir a la República Democrática Alemana. La excepción era Berlín Occidental, porque claro, Berlín Occidental, por su circunstancia especial, pues tenía relación con la Alemania democrática y mucha gente trabajaba o tal, y entonces sí que se les permitía, pero eran los únicos ciudadanos de la República Federal Alemana que se les permitía moverse en la RDA. El resto no. Si la RDA no prohibió, hombre, luego sí, cuando le dijeron, ustedes estos no pueden venir, pues ahora ustedes tampoco pueden ir, ¿no? Pues no vamos a ser los idiotas, ¿no? De las cosas claras. Pero quien prohibió al principio la imposibilidad de moverse libremente entre las dos Alemanias fue la República Federal Alemana, que estableció y hizo una equiparación del Partido Comunista con el Partido Nazi y legalizó los dos, tanto el Partido Nazi como el Partido Comunista, por la doctrina de que el Partido Comunista, es decir, los comunistas eran los responsables de la división alemana. Evidentemente el partido nazi fue una cosa más cosmética también, porque luego aparecieron partidos que eran nazis abiertamente, no tenían las plásticas, porque las plásticas sí que se prohibió, pero a la postre defendía. Claro, hay gente que me dice, no, pero había un partido comunista. Sí, había un partido comunista, pero que tenía prohibido defender a la RDA y tenía prohibido hablar de la revolución proletaria, con lo cual ya me dirás qué partido comunista es ese, ¿no? Partido de comunista de Chichinabo, pues para algo cosmético, para mantener la pantomima. Ley que se mantiene hoy en día. Porque la República Democrática Alemana, la unificación, se estableció como constitución, que no es una constitución al uso, pero bueno, son las leyes fundamentales de 1949. Por lo tanto, lo que está vigente hoy en la Alemania, la República Federal Alemana, porque ahora todo es República Federal Alemana, son las leyes fundamentales de 1949 con los añadidos constitucionales que se fueron haciendo durante el tiempo. Entre ellos, la prohibición del partido nazi y la prohibición del partido comunista. Es decir, hoy vuelve a haber un partido comunista que sí que existe, pero tiene prohibido la defensa de la RDA y pedir la revolución proletaria. Es decir, si tú pregonas la revolución proletaria, te pueden encarcelar porque es anticonstitucional. Tú puedes defender el marxismo, incluso el comunismo, es decir, que es una sociedad maravillosa. Pero lo que no puedes hacer es defender la revolución. Además, los funcionarios tienen prohibido pueden ser nazis o comunistas, porque ahí no se meten, ¿no? No saben la que ideología tiene cada uno. Pero a diferencia de que sí que pueden manifestar que son del SPD o del CDU o no sé qué, no puedes decir que eres comunista ni nazi. Es decir, hay una equiparación entre los dos. Entonces, me pasó a mí cuando yo volví a la Alemania unificada, en los mediados de los 90, y entré a trabajar en una universidad. Lo primero que me dijo el profesor, que tuvo problemas para conseguirme una plaza de lo que sería profesor asociado aquí, tal, lo primero que me dijo es que me abstuviera de decir incluso a nadie de que yo había vivido en la RDA. Bueno, la gente se enteraba, pues vale, pero que yo no dijera nada y que no se me ocurriera hacer ningún comentario sobre la RDA, ni sobre el Partido Comunista, ni sobre lo maravilloso que es el mundo comunista, porque está prohibido por ley. Es decir, me podían haber expulsado de la universidad, incluso del país, porque encima era extranjero. Entonces, es decir, que estas leyes que se establecieron en los años 50 siguen vigentes hoy, en el 2024. Es decir, que está la realidad. Me dirá a la gente que hay un partido comunista. Sí, pero, a ver, en algunas cosas hacen la vista un poco gorda, hay que decirlo, porque hace poco se hizo un acto de aniversario del 75 aniversario de la fundación de la RDA
y se pusieron banderas de la RDA, sonó el himno de la RDA, e incluso estaba Egon Krenz, que a buenas horas, mangas verdes, defendiendo a la RDA, no le ha pasado nada. Es decir, que es verdad que hay cosas que se han ido, digamos, bueno, están ahí, pero bueno, se permite. Pero lo que no puede haber hecho, lo que no podía haber hecho Egon Krenz ahí era haber dicho, vamos a hacer la revolución proletaria, porque entonces sí que hubiera tenido problemas. Sí, o sea que es un poco permitido siempre y cuando sea folclore, ¿no? Sí, exacto. Es decir, porque se entiende que es una cosa de los viejos nostálgicos y tal. Bueno, se hace la vista gorda. Evidentemente, si alguien mete las básicas, ahí sí que van a poder. Pero en este caso se permitió, entre otras cosas, bueno, porque entienden que eso ya no va a volver, los nazis sí, ¿no? Entonces, pero se permitió, pero si Egon Krenz, repito, o los que salieron a hablar, porque yo tengo el vídeo, me mandaron el vídeo de los actos que hicieron, los que salieron a hablar, hablaron de las maravillas de la RDA y demás. Si hubieran hablado de que hay que hacer la revolución y establecer de nuevo la RDA, pues hubieran tenido problemas. Eso sí. Ahora, hacer un acto de homenaje, pues bueno, dijeron, bueno, que lo hagan y se acabó. Y tampoco ahí sí que hacen la vista gorda. Bueno, pues también ha hecho negocio. Yo no sé si están todavía, pero en Berlín todavía hay hoteles de la época de la RDA, que es viva la experiencia de la RDA. No sé si se mantienen las fiestas de la Nostalgie, que también al final se convirtieron en pasta. Es decir, bueno, han hecho negocio un poco de la RDA. Entonces, bueno, pues tampoco que salgan los que ellos consideran los cuatro nostálgicos a celebrar la RDA, pues pensarán, bueno, se veía gente joven, es verdad, pero bueno, la mayoría era gente que había vivido la RDA. Deben pensar, bueno, estos dentro de 20 años ya no queda nadie, o quedan muy pocos, pues mira, que lo celebren y que se vayan a dormir y ya está. Pero bueno, me refiero que estas cosas están. Es decir, y evidentemente, repito, que no podía pasar a la RDA eran los ciudadanos de la República Federal Alemana hasta el año 75. A partir del año 75, con la llamada Ostpolitik, que inaugura Willy Brandt y luego Helmut Schmidt, se establecen relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera, con los dos países, y a partir de ahí se abren las fronteras y pueden viajar, pidiendo los permisos, porque en aquella época tenía que pedir permiso, se viaja sin ningún problema. Y tanto de una Alemania a la otra, pues se viaja sin ningún problema. Es decir, en verano, por ejemplo, estoy hablando de una época que el turismo todavía no era una cosa como es hoy en día, pues había en verano muchos turistas alemanes de la República Federal Alemana que venían a hacer turismo a la República Democrática Alemana. También al Estado le venía bien, porque los marcos alemanes pues, eran más altos que el marco de la RDA. Pero me refiero que además se hacían congresos universitarios, gracias a un congreso universitario pues llegué yo a la RDA. Es decir, se hacían congresos universitarios, había reuniones de empresas, de científicas, había muchas cosas ya entre las dos Alemanias y había una relación de entrar de un sitio a otro sin ningún tipo de problema. Desde los 70 hasta que desapareció la RDA ya no hubo problemas. El problema fue antes. Es decir, ya no había estas historias. Además, yo creo que la gente tenga en cuenta sobre todo cuál fue la reacción en el momento de políticos internacionales cuando se construyó el muro de Berlín. Porque claro, yo muchas veces he dicho que la construcción del muro de Berlín salvó una guerra bastante potente en el Esto lo dijo centro. Kennedy. Kennedy dijo, hemos perdido una ciudad, pero hemos ganado la paz. Claro, efectivamente. Él se reunió con Khrushchev y evidentemente se llegó al acuerdo de decir, mira, no toques las narices con el muro, yo no le tocaré las narices en otro sitio. Y a partir de ahí, pues aceptó el muro como algo ya hecho y Sí, evidentemente porque eran momentos de mucha tensión. No hay que decir que estuvo el tema de los misiles de Cuba, es decir, es el como mismo año. momentos de mucha tensión y evidentemente, pues Kennedy fue a Berlín Occidental y dijo aquello de que se equivocó porque dijo Ich bin ein Berliner, que diciendo Ich bin ein Berliner es una pasta con crema que es típica de Berlín que se llama berlina. Entonces, cuando dijo Ich bin ein Berliner,
al poner el artículo Ein, lo que dijo que era una pasta. Era una pasta que es como un bollo de crema. Si hubiera dicho que era berlinés, tenía que haber dicho Ich bin Berliner, sin el artículo. Esto es una anécdota, el pobre hombre tampoco le vas a culpar de no hablar bien alemán. Pero bueno, es una anécdota histórica que hay y además pues la gente se lo recordaba que era un pollo, ¿no? Bueno, pero me refiero que aunque fue allí a hacer el paripé, que era un poco lo que tocaba hacer, es decir, voy a hacer el paripé allí, en el fondo estaba perfectamente contento de hacer el muro y evitar el rollo porque había un problema de conflicto entre las dos Alemanias. Y el problema de conflicto entre las dos Alemanias hubiera desembocado evidentemente en una tercera guerra mundial. Y entonces esto evidentemente por lo de puertas afuera todos criticaron lo del muro, pero de puertas adentro evidentemente dijeron, bueno, pues que se haga el muro y déjalo correr, porque de esta manera pues evitamos un problema mayor, ¿no? Sí, que las reacciones más que nada fue más Bueno, algo simbólico, algo así, más tocaba. que algo efectivo. O sea, ni hubo Sí, sanciones, ni amenazas, no, es que no hubo nada de eso. no, las que tocaban. Sí, fue más bien las que tocaban y punto. Tampoco mucho más. Y bueno, como bien sabrás, después el muro duró más de 20 años y Claro, la cosa empezó a cambiar, ¿no? En los años 80, tanto la situación política, la social, no solamente la RDA, sino en todo el bloque del este. Y esto también tiene mucho que ver con la llegada de Gorbachev al poder y la implantación de sus políticas, ¿no? Entonces, bueno, te quiero preguntar, ¿cómo se vivió en la RDA estos cambios políticos que se dieron en la Unión Soviética y qué efectos tuvieron dentro de la propia Alemania del Este? Es decir, ¿se trasplantaron ciertas políticas? ¿Tuvo efecto en el consiguiente derribo del muro de Berlín? sí, hombre, mira, ten en cuenta que la RDA sin la Unión Soviética no podía subsistir. Entonces es evidente que cualquier cambio que pasaba en la Unión Soviética, pues era inmediatamente, pues tenía repercusión en todo el bloque soviético, pero fundamentalmente en la RDA. Por lo tanto, cuando llegó la perestroika a la Unión Soviética, pues es evidente que aparecieron ya muchos políticos del SED que empezaron a pedir, pues que, bueno, por lo mismo, perestroika, glasnost, bueno, por lo con palabras alemanas, pero las mismas condiciones, y además, pues se empezó, pues bueno, pues a entender por parte de gente, aquí hablo del pueblo, que sin pedir, pues la liquidación de la RDA, sí que un cambio dentro de lo que era la estructura de poder de la RDA y algunos cambios en lo que era la Constitución y un poco el modelo, ¿no? Entonces, bueno, claro, Gorbachev se entendía que era, pues, bueno, pues el ángel que venía del cielo a salvar a todo el mundo, ¿no? Bueno, el aspecto, para resumir, porque sería muy largo, el aspecto más fundamental fue cuando Gorbachev vino a celebrar el 40 aniversario de la fundación de la RDA en octubre del 89, que lo que vino fue a liquidar a Honecker. Es decir, lo que vino fue a decirle nosotros no vamos a defender la RDA, esto tiene que cambiar las cosas porque la gente pide no sé qué, usted ya está pasado de moda, etcétera, etcétera. Es cierto que Honecker estaba enfermo porque tenía cáncer, pero no tenía previsión de irse. Entonces, al cabo de 4 o 5 días de irse Gorbachev, que acabaron las celebraciones del 40 aniversario, pues Honecker presentó la dimisión por motivos de salud y ya entró la camarilla, ¿no? Pues Egon Krenz, Hans Modrow, Gregor Schily y toda esta gente que, bueno, pues a lo que se dedicaron, la mayoría de ellos ya tenían contactos con la otra Alemania, y luego Gorbachev vendió a la República Democrática Alemana en el pacto ese con Helmut Kohl para que le diera un montón de millones de marcos alemanes, diciéndole que, bueno, la RDA no era asunto de la Unión Soviética y que por lo tanto la RDA se la apañara como pudiera, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Pues a partir de ese momento, pues
pues empezaron a haber cambios en la República Democrática Alemana, ya se empezó a introducir algunas medidas de tipo capitalista, el rollo este de la glasnost, de no sé qué, y finalmente, pues bueno, ya el señor Grabowski o Jabowski, o como se llamara, y mi nombre me acuerdo, Jabowski, sí, Gerd Jabowski, pues declaró que el muro estaba abierto. Dijo que se había equivocado. Esto es una pantomima, todo eso estaba pactado con la República Federal Alemana, y a partir de ahí, pues como el muro estaba abierto, la gente pasó. ¿Qué ocurría? Que evidentemente hay que decirle a la gente que los marcos alemanes no valían en una Alemania o en otra. Es decir, tú no podías ir con marcos comunistas porque no valían, y los marcos capitalistas pues no valían. Entonces, ¿qué hizo Alemania? Bueno, aparte, para no entrar, la gente se acordará de la gente que estaba en Hungría y que Hungría les dejó pasar, todo esto pagado por el Ministerio de Exteriores de Dietrich Genscher de la República Federal Alemana. Eso no fue espontáneo por ningún momento. ¿Qué se hacía? Se daba dinero a la gente. Entonces, cuando se abrió el muro, que estaba permiso libre, es decir, el muro está abierto y que la gente entre. Hay que decir que la gente que se subió al muro y lo derribó no eran ciudadanos de la RDA, eran ciudadanos del Berlín Occidental. Lo digo para que la foto esa icónica, que la venden, como lo estaban pegando con la piqueta al muro, no eran ciudadanos de Berlín Este, eran ciudadanos de Berlín Occidental. Lo digo para que la gente le quede claro, para que ir poniendo las cosas claras. Pero bueno, digamos que se abrió el muro, y entonces, ¿qué se pasaba? Porque se le daba 1000 marcos a cada persona que pasaba por el muro. 1000 marcos para que se gastaran en el Berlín Occidental. Bueno, claro, mucha gente, pero yo también pasé, no me voy a... Yo pasaba normalmente, no es que descubriera nada, porque yo iba a Berlín Occidental muy a menudo. Pero bueno, no fui el primer día ni el segundo, porque no quería ver, porque yo ya tenía claro, de cuando se fue Honecker que eso se había acabado. Pero tampoco tenía ganas de ver cómo caía el muro, porque dije, ya está, esto ahora ya sí que es el final del todo. Pero bueno, luego algunos amigos que estaban allí, pues vamos a ver, pues vamos a ver. Y pasamos, es decir, yo no descubrí nada, repito, porque yo iba bastante a Berlín Occidental. Bueno, sí, quizás la noche, porque si hay que decir que a las 8 o 9 de la noche, creo, no recuerdo ahora, había que estar ya en el otro lado, pero tanto los unos como los otros. No había permisos especiales que te podías quedar por la noche, pero eran cosas muy concretas. Si pasabas habitualmente, digamos que la noche había que estar. Conocí algo de Berlín Occidental de noche, porque, perdón que meta cosas personales, pero si no, a veces la gente piensa que yo estoy explicando cosas. Sí que a veces me había quedado en Berlín Occidental por la noche. Así que yo más o menos lo que había lo conocí. Pero sí que es cierto que pues la gente no conocía, mucha gente pues no, normalmente no cruzaba a Berlín Occidental. Bueno, vamos a poner lo bueno y lo malo del cruce, de la gente, de las sensaciones de la gente. De verdad que había alegría, porque había familias que a lo mejor hacía tiempo que no se veían, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver lo bueno y lo malo. A ver, lo bueno fue que gente se dio cuenta de que había gente durmiendo por la calle. Bueno, es decir, vieron que la gente dormía por la calle, que había muchos drogadictos, sobre todo en las estaciones de tren y cosas que esto no se veía en Berlín Oriental, ¿no? Sí que es verdad que el último año ya se empezaban a ver drogadictos, me veo gente durmiendo en la calle, ¿no? Pero esto sí que le echó por la gente. La segunda, lo malo, o si quieres lo anecdótico, que cada uno que le ponga lo que quiera, y eso aparece en la película Goodbye Lenin, pues lo que la gente fue más a mirar fueron los sexos. Eso no había en la República Democrática Alemana. Bueno, cosas de la vida. Tampoco yo hice la frase de decir la RDA se ha muerto en el sexo.
al final la gente, a lo que fue casi todo el mundo, bueno, digamos que el sexo forma parte de la humanidad y supongo que estas cosas de la curiosidad del sexo, pues lo que más fue la gente a gastarse el dinero fue en los sexos. Bueno, y bueno, luego discotecas, la gente joven, pues discotecas que ponían música de, bueno, claro, de músicos que ellos conocían, porque es verdad que se escuchaba, pero como no podían verlos y demás, pues bueno, entonces digamos que era todo, bueno, digamos que al final, esto fue al principio, me refiero, luego cuando ya vino la unificación las cosas ya se veían de otra manera, pero los primeros días, digamos que, y te daban 1.000 euros cada vez que pasaba, es decir, que se dio mucho dinero a la gente. También hay que decir que también te lo gastabas, porque Berlín Occidental subió mucho precio, sabiendo que venía la gente con 1.000 euros en el bolsillo. Hay 1.000 euros, 1.000 marcos, perdón, 1.000 marcos en el bolsillo, por lo tanto también se gastaba. Pero hay que decir que a la gente se la compró, se compró a la gente. Y, Sí, bueno, se podría decir, ¿no? Que vieron sí, un poco las maravillas del sí, capitalismo, no, ¿no? luego dieron 3.000 euros a todo el mundo de la RDA. Toda la gente que vivíamos en la RDA, pues se nos dio. Pues claro, cuando hubo ya durante la RDA, sin la unificación, ya digamos el marco comunista prácticamente no se utilizaba, ¿no? Pues se utilizó, pero bueno, luego ya se utilizaba más como se podían venía ya mucha gente de la RFA, pues funcionaba mucho el marco y luego se abrieron tiendas que traían productos de la República Federal Alemana, era difícil comprarlos con los marcos comunistas, entonces estuvo un tiempo que funcionaban las dos monedas. Y entonces lo que hizo fue darnos 3.000 euros a cada uno, y yo vale con los euros. Era la costumbre, 3.000 marcos a cada uno, marcos capitalistas de la República Federal Alemana, para que pudiéramos comprar productos de la República Federal Alemana, porque se abrieron supermercados de la República Federal Alemana. Bueno, esto se acabó cuando hubo la reunificación real, luego ya no dieron dinero a nadie. Luego lo que cogieron era lo que tú tenías en tu banco, pues tenía, yo qué sé, 7 u 8 mil marcos comunistas, pues te daban 7 u 8 mil marcos alemanes. Los tenías, pero dieron un plazo, esto se ve en la película también con Lenin, dieron un plazo, si te pasabas del plazo ya no te cambiaban absolutamente nada. Es decir, que dieron un plazo, perdimos todos los derechos. Bueno, yo perdí la nacionalidad alemana porque a mí me dijeron que me la había dado un país que ya no existía y que por lo tanto yo no era alemán porque me aplicaban la ley de ciudadanía alemana de la República Federal Alemana. Nos expulsaron de la universidad a todos, fuimos depurados todos los profesores de la universidad, la mayoría de funcionarios también, la mayoría de policías también. Los que peor lo pasaron fueron los de las taxis, salvo los que se habían vendido, unos cuantos que se vendieron. Pero los que no lo pasaron muy mal fueron a juicio por crímenes contra la humanidad. Luego al salir no les daban trabajo, la mayoría se quedaron con pensiones de mierda, para no dejarlos tirados, pero con pensiones de mierda. Los pisos que eran de protección, que eran del Estado, se vendieron a inmobiliarias, lo que hoy sería fondos buitres. Si tú, para entendernos, si tú pagabas un alquiler de 30 o 40 marcos, pues de golpe pasaron a 100 y pico, 200 marcos, estoy hablando del año 90, 91, es decir, que era dinero. Claro, los salarios los a mucha gente, las empresas las cerraron porque dijeron que eran deficitarias y además que contaminaban. Luego las reabrieron. Y esto fue la Treuhand, que era una sociedad que se creó en la República Federal Alemana. Treuhand significa mano amiga. Bueno, la mano amiga no tenía nada. Hubo empresas que se compraron por un marco. Entonces lo que hicieron fue o bien deslocalizar la empresa y llevarla a países del bloque soviético, que ahí había menos legislación, porque sí es cierto que aplicaban la legislación laboral a la RDA, pero en otros países el capitalismo fue salvaje totalmente, pero lo que hicieron fue
despedir a los trabajadores y luego algunos, no a todos, algunos los recontrataron, pero con condiciones laborales evidentemente de basura, ¿no? Empezamos a ver a gente durmiendo por la calle, empezamos a ver a gente que rebuscaba comida en la basura, eso también se ve en la película Goodbye Lenin. Bueno, porque yo me tuve que volver, porque a mí no me daba trabajo nadie, porque se hizo una lista de gente que éramos, habíamos estado en determinados sitios, que a mí no me daban trabajo en ninguna universidad, ni siquiera en un instituto de secundaria. Yo estuve buscando y no me daban nada, es decir, consideraban que yo estaba en una lista y por lo tanto yo perdí mis papeles, yo perdí, es decir, yo tuve que, porque había que entregar, a alguna gente se la devolvieron, pero a mí me pidieron toda mi documentación, yo no tengo nada de documentación de la época de la RDA porque me la quitaron, y entonces me dieron un papel, como era español y estábamos en la Unión Europea, España estaba en la Unión Europea, pues me dieron una tarjeta verde conforme yo podía estar en Alemania 3 meses y si no me deportaban. Yo a los 2 meses y medio que ya vi que no me iban a dar trabajo, pues me volví para España, porque si no me iban a echar. Sí, tenía claro que me iban a echar. Entonces, aparte que estaba pagando ya mucho por donde vivía. Yo estaba solo, no tengo pareja, tampoco tenía pareja allí, estaba solo. Entonces, pues me estaban pidiendo ya porque encima era una zona, mi bloque. Mira, me enteré ahora en la Eurocopa de Alemania, porque estaba haciendo un programa de deportes en televisión española y estaba Juan Carlos Rivero en la Friedrichstraße, en un hotel de la Friedrichstraße, y me dijo, estoy en la Friedrichstraße, pues a ver qué parte estás. Y sacó el móvil y digo, pero esto es hasta al lado del metro y tal. Dice, sí. Digo, vale, pues sabes tú, el hotel ese era mi casa. El edificio del hotel era mi casa. Mi casa, mi edificio. Yo vivía en la Friedrichstraße, que estaba cerca del muro de Berlín. Pues esa zona se rehabilitó, se revalorizó mucho dinero, echaron a la gente, evidentemente porque no interesaba, y ya se pagaba mucho dinero. Entonces yo ya me quedaba sin dinero y sin trabajo, pues para ir a dormir a la calle, pues me vine para España porque tenía trabajo aquí en España. Yo, aún estando en la RDA, seguía colaborando a nivel de prensa deportiva aquí en España, y entonces me volví porque ya no había, nos entró el capitalismo salvaje. Yo creo que una cosa, siendo la película lo que es decir, que Goodbye Lenin, que es lo que es, pero al final no deja de ser una película un poco anticomunista, no de las más duras, ¿no? Pero sí que creo que retrata bien muchas de las cosas que nos pasaron cuando hubo la reunificación. Sí creo que lo retrata bien. Por eso Y no ya para, es que me moleste mucho verla, ¿no? Porque creo que sí que hay cosas que la retrata bien. ya para ir terminando, una pregunta clave. ¿Por qué crees que hoy se le demoniza tanto a la RDA? Porque no tiene nadie que la defienda. A ver, los antiguos países del bloque soviético siguen existiendo. Es decir, es verdad que la Unión Soviética pues son diversos países, pero bueno, está la Federación Rusa que se siente identificada con la Unión Soviética. E incluso en algunos de los países que formó parte de la Unión Soviética, pues hay cosas de la Unión Soviética que no digo que las glorifiquen, pero sí que las mantienen, ¿no? Incluso en la propia Polonia, que es tal, pues hay cosas de la época comunista que la defienden. La RDA no existe. No existe. Por lo tanto, no tiene nadie que la defienda. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, la RDA se la quedó la República Federal Alemana, hay que decirlo así de claro. Y entonces empezó pues una operación de limpieza, una operación de crear una historia ficticia, una operación de mitos, de tal,
que no tiene nadie que se lo discuta. Porque claro, cuando salimos algunos a decir esto no era así, lo primero que te dicen es que bueno, pero como tú eras un enchufado de allí, pues entonces claro, defiendes eso porque tú vivías de puta madre, perdón de la expresión, allí, porque eras de los que estabas con los que mandaban. Pero la gente tal. Entonces claro, no hay nada, es decir, la República Federal Alemana hoy no reconoce nada de la RDA. Ni reconoce los méritos deportivos, por hablar de deporte, porque lo primero que se dice es que todos los atletas estaban dopados, no sé qué. Es decir, claro, no hay nada de la RDA por parte del Estado que reconozca la RDA. Y la República Federal Alemana no va a reconocer nada de la RDA. En cambio, por ejemplo, Rusia sí que reconoce cosas de la Unión Soviética. Otro celebra el Día de la Victoria como suyo, ¿no? Celebra muchas cosas de la Unión Soviética. En cambio, la RDA no. Nada de la RDA se celebra en la República Federal Alemana. Entonces, claro, todo lo que se vierte contra la RDA, no hay nadie que lo defienda. Nadie. Cuando me veo a nadie, no me veo a nivel individual o que personas como yo o como alemanes que vivieron en la RDA o gente que sin ser alemana pues conoció la RDA. Sino que nadie desde un gobierno de un país diga, oiga, pues esto pues será importante dentro de la RDA, ¿no? Esto es importante. La única, y fíjate, claro, ya vivió en la RDA, pero fíjate quién fue, claro, fue Angela Merkel. Angela Merkel, como mínimo, en una entrevista, que me sorprendió que lo dijera, pero bueno, una entrevista reconoció que a ella le gustaría que la República Federal Alemana tuviera el estado social que tenía la RDA. Hombre, habría que haberle contestado por parte del periodista, pues oiga, póngalo, porque usted es canciller de la República Federal Alemana, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que dentro de lo que cabe, pues le reconoció eso, ¿no? Incluso reconoció que la mujer estaba mucho más representada y mucho mejor que en la República Federal Alemana de ese momento, de siendo ella canciller. Es decir, bueno, pues mira, algo es algo, ¿no? Que lo dijera Angela Merkel, ¿no? Pero, hombre, no vivió mal en la RDA, vamos a decir. Yo no la conocí, no, pero sé que no vivió mal. Pero me refiero que, pero claro, más allá de estas cosas concretas y puntuales, nadie en el gobierno alemán, no va a salir ningún gobierno alemán a decir, oiga, pues esto de la RDA pues será algo maravilloso, ¿no? Entonces, claro, lo que ha interesado desde el minuto cero, cuando estaba Kohl de canciller en Alemania, ha sido demonizar a la RDA y demonizar todo. Y es este discurso, una dictadura gris, las Stasi, el no sé qué. Y claro, como nadie ha salido a decir esto es mentira, bueno, sí, hay algún historiador porque últimamente que ha escrito y diciendo, bueno, esto no era así. Pero claro, son cosas concretas, muy puntuales. Gente que hemos vivido allí. Pero claro, el país no existe. El país no existe. Y entonces, pues claro, fíjate, estamos peor que Prusia, porque Prusia que tampoco existe, pero en cambio a Prusia todavía, por eso el pasado alemán, aunque la han demonizado bastante, porque también de Prusia se explican algunas cosas que también son mentiras. Pero bueno, todavía digamos que Prusia pues todavía tiene alguien que la defienda, ¿no? En el sentido de por algunas cosas, no en todo, pero algunas cosas sí que hay que la defienda. Pero la RDA no. La RDA pues no hay nadie, digo nadie de la altura. Nosotros sí, tú aquí, tú y yo estamos defendiendo, pero se queda aquí, ¿no? No, entonces la RDA nunca la van a rehabilitar. Para que la rehabilitaran tendría que volver a surgir, ¿no? Tendría que surgir la RDA de nuevo. Mientras tanto, si no surge de nuevo, pues más allá de aportaciones que podamos hacer a nivel individual o colectivo, pero siempre entre nosotros, nadie la va
a rehabilitar, ni nadie le va a reconocer absolutamente nada a la RDA. Es decir, este es el problema. ¿Por qué? Porque ya no existe. Y no hay nadie. Es decir, la República Federal Alemana no se reconoce como heredera de la RDA. La Federación Rusa sí se reconoce como heredera de la Unión Soviética. La República Federal Alemana no se reconoce como heredera de la RDA. Por lo tanto, lo que se hizo, para bien, algunas cosas equivocadas, pues la República Federal Alemana no las reconoce. Por lo tanto, no le interesa, además es que no le interesa reconocer nada de la RDA. Por lo tanto, el discurso oficial sobre la RDA es el que es y no se va a cambiar, salvo que se restaurara la RDA, que en estos momentos, hombre, vamos a ser realistas, no parece que vaya a ser en un tiempo muy breve, ¿no? Además es el relato, ¿no?, de que, mira, vencimos al comunismo, vencimos Sí. liberamos a nuestros compatriotas del este del comunismo, entonces tiene esa carga muy, muy simbólica, muy poderosa, ¿no? Así que, bueno, no sé si quieres decir algo antes de que cierre ya la entrevista. No, yo simplemente, pues que la gente, hombre, yo ya sé que quien ve este canal, pues no se deja llevar por la propaganda, ¿no? Pero siempre tener presente que lo que se lea por ahí, se hable por ahí de la RDA, suele ser falso, ¿no? Y hay que escuchar un poco, pues, gente que ha vivido o que conoce o tal la RDA, porque fue un país que, repito, con sus errores, porque perfecto no hay nada en esta vida, pues fue un país donde se llevó la práctica socialista a la realidad y lo más principal, es decir, que incluso en las decisiones que puedan estar equivocadas o erróneas, siempre se hizo por la dignidad de la gente. Y eso es lo principal. Lo demás, pues, quedará ahí. Pues bueno, camaradas, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Muchísimas gracias, Villarroyo, por venir al canal. Siempre es un gustazo tenerte en el canal y hablar sobre... Sí, bueno, ya trataremos, porque ya ves ahora mismo también cómo está el contexto internacional y ya contactaremos contigo a hablar también sobre otras cosas que vayan más allá de la RDA, ¿no? Que también es muy importante. Importante. Así que... Un saludo a todo el mundo y un placer estar contigo y con tu audiencia. Siempre sé que tienes mucha y que trabajas muy bien y ahí hay que apoyar las cosas que se hacen. Pues nuevamente te digo, Villarroya, muchísimas gracias, y a la gente, si os ha gustado la entrevista, dejadnos un like, suscribiros al canal para ayudarnos a crecer y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Salud, camaradas.